Hay una pregunta que creo que a nadie le gusta hacerse, pero que la vida, tarde o temprano, pues nos pone enfrente. ¿Qué haces cuando la batalla te elige a ti y no al revés? Hoy no vamos a hablar de cómo planear el éxito. Al contrario, vamos a meternos de lleno en unas reflexiones sobre qué hacer cuando el mapa que tenías, bueno, se rompe en mil pedazos. El material que tenemos se llama Se pegó el texto, y lo que lo hace tan particular, tan potente diría yo, es que no se enfoca en la supervivencia, o sea, no es simplemente aguantar el golpe. Su propuesta es mucho más radical, habla de la transformación que solo puede ocurrir en medio de la adversidad más profunda. Así que nuestra misión hoy es explorar esa idea, que es un poco incómoda, de que no siempre tenemos el control. Vamos a intentar entender de dónde sale esa fuerza que, según estas reflexiones, emerge no a pesar de sentirnos abrumados, sino precisamente porque nos sentimos así, sin opciones. Esperada. Y es clave entender esto. No se refiere a un problema que uno veía venir o a una dificultad que ya esperabas. Lo describe más bien como un evento sísmico, como un terremoto personal que sacude los cimientos de todo lo que dabas por sentado. Y para que no suene a una metáfora y ya, los ejemplos que das son increíblemente viscerales. Pensemos en la llamada de un médico con un diagnóstico que te cambia la vida en 30 segundos. ¡Uf! O el momento en que un socio, alguien en quien confiaba ciegamente, se va y deja todo en ruinas de la noche a la mañana. O una catástrofe natural, algo que borra años de trabajo. Exacto. No son problemas, son rupturas. Rupturas con la realidad que conocías. Justo. Son esos momentos en los que la lógica de causa y efecto con la que vivimos, pues deja de funcionar. Y aquí es donde el texto introduce una perspectiva fascinante. Lo llama una prueba existencial. Una prueba existencial. ¿Sí? Y la clave es que no lo presenta como un castigo o como una consecuencia directa de nuestros errores, no necesariamente. La fuente lo plantea más como un examen sorpresa, uno para el que no estudiaste y que no sabías que tenías que dar. Hay una frase que lo resume todo. Es como si el universo te mirara y te dijera, aquí tienes, este es el desafío que te ha sido asignado. Ahora, demuéstrame de qué estás hecho. Entiendo la potencia de la metáfora, pero seamos honestos. Para alguien que está en medio de ese dolor, ¿no podría sonar un poco cruel? O incluso, no sé, determinista, como si no tuvieras ninguna opción y solo te quedara aceptar un destino impuesto. ¿Cómo maneja el texto eso? Es una pregunta excelente porque va al núcleo del asunto. El texto no lo plantea como un destino pasivo que hay que aceptar. Al contrario, es como una pregunta activa que hay que responder. La prueba no es si puedes evitar lo que pasó, claramente no puedes, sino cuál va a ser tu respuesta. Ah, ok. Y por eso, justo después de plantear esto, el material se mete de lleno en la reacción más humana de todas, la victimización. Esas frases que nos decimos, ¿no? Esto no es justo, ¿por qué me pasa esto a mí? El texto no las juzga, las valida como una etapa inicial, como parte del shock. Claro, es el primer refugio. Sentirse víctima te da, por un momento, una explicación simple a un sufrimiento que es súper complejo. Precisamente. El mundo es injusto y yo estoy en el centro. Exacto. Pero aquí el texto lanza una advertencia muy, muy severa. Dice que aunque esa reacción es comprensible, quedarse estancado ahí es una trampa mortal. Te consume. Te consume la energía que necesitas para la verdadera lucha. Según la fuente, la batalla inesperada no pide una queja, exige una redefinición. No te pregunta por qué tú, te pregunta, ¿y ahora? ¿Quién vas a ser? Argumenta que la verdadera medida de la fuerza de alguien no se ve en los desafíos que elige, sino en cómo enfrenta la batalla que nunca quiso pelear. Y esa idea de la fuerza me lleva a una distinción que hace el texto, y que me pareció fundamental. Separa la fuerza que uno construye de la fuerza que uno descubre. Sí, es una distinción poderosísima. La fuerza que eliges construir, como ir al gimnasio, aprender algo nuevo, desarrollar disciplina, es increíblemente útil, claro. Por supuesto. Pero el texto la contrapone a otro tipo de fuerza, la que se descubre únicamente cuando te han quitado todas las demás opciones, cuando estás contra la pared, sin un plan B y sin poder retirarte. A esa segunda fuerza, el texto lo califica, y es una palabra muy fuerte, de invencible. 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 No porque te haga inmune al dolor, sino porque es una fortaleza que solo se activa cuando te ves forzado a pelear en un territorio que no conoces, con reglas que no escribiste y por algo que nunca elegiste.
Es la fuerza del no me queda de otra. Y claro, cuando no te queda de otra, lo primero que aparece es una avalancha de emociones, ¿no? El estrés, la ansiedad, el miedo. Entonces, ¿cómo se supone que luches cuando tu propia mente te está gritando que es inútil? ¿Por dónde? ¿Por dónde empezamos a encontrar la primera arma? Justamente ahí en la mente. El texto dedica una parte crucial a lo que llama la arquitectura del lenguaje. La premisa es tan simple como demoledora. La cito. La frase que sale de tu boca es una historia que estás proyectando. ¡Wow! Y esto va mucho más allá del simple pensamiento positivo. Es una afirmación sobre nuestra capacidad de construir o de destruir nuestra realidad con las palabras que elegimos, especialmente las que nos decimos a nosotros mismos. O sea que el lenguaje no es solo una forma de describir la batalla, No, es parte del campo de batalla. es el campo de batalla mismo. Y para ilustrarlo, el texto presenta dos narrativas internas opuestas. Por un lado, están las que llama sentencias de muerte. Un hombre fuerte. Fuertísimo. Son esos diálogos internos que todos conocemos, centrados en el fracaso, la culpa, la rendición. Son las historias que nos contamos que confirman nuestra derrota antes de tiempo. Frases como no voy a poder con esto, de esta no salgo, todo está perdido. Son sutiles, a veces ni nos damos cuenta. Puede ser un simple suspiro de estoy agotado, que en realidad significa me rindo. Y son increíblemente destructivas. Pero en oposición directa, el texto presenta el manifiesto de vida, y es muy importante la palabra que usa, manifiesto. No es un deseo, no es un pensamiento positivo que se va con el viento. Es una declaración. Consciente, deliberada, es la creación activa de un lenguaje opuesto para anular ese diálogo negativo. Es construir una narrativa de perseverancia, de posibilidad, incluso cuando todo afuera parece gritar lo contrario. Entiendo. Pero en la práctica, cuando el miedo es tan grande, ¿cómo se logra esa separación? ¿El texto ofrece algún paso concreto para tratar al miedo como un sentimiento y no como una orden? Porque una cosa es entenderlo en la teoría y otra es hacerlo cuando sientes pánico. No ofrece una fórmula mágica, pero sí una estrategia. No se trata de no sentir miedo, eso es imposible. La propuesta es reconocer el miedo, decirle te veo, sé que estás aquí, pero negarle el control del micrófono. Me gusta esa imagen. El manifiesto de vida es el acto de agarrar ese micrófono a la fuerza. Es empezar a decir, y quizás al principio ni te lo crees, frases como encontraré la manera, esto también pasará, un día a la vez. No se trata de mentirte diciendo que todo está bien, sino de construir una narrativa paralela que te permita seguir funcionando. Es una herramienta de combate, no de negación. Claro. Es la diferencia entre decir estoy destrozado y decir estoy en proceso de reconstrucción. Ambas pueden ser ciertas, pero proyectan futuros radicalmente diferentes. Entiendo. Es casi como tener un abogado interno que argumenta a favor de tu propia supervivencia. Pero para construir ese caso, para escribir ese manifiesto de vida, necesitas pruebas. Es difícil escribir una historia sobre ganar cuando sientes que estás perdiendo. ¿De dónde sacas la evidencia para sostener esa narrativa? Esa pregunta nos lleva de forma natural al siguiente pilar del texto. La evidencia no está en el futuro, está en el pasado. El material introduce aquí un concepto que llama la memoria de resiliencia. ¿Memoria de resiliencia? Sí. La idea es que la prueba más contundente e irrefutable de que puedes sobrevivir al dolor de ahora es el simple hecho de que ya has sobrevivido a todo tu dolor pasado. Cada día difícil que superaste, cada crisis que navegaste. O sea que se trata de usar el pasado no para lamentarse, sino como un archivo de evidencia de tu propia fuerza. Es como convertirte en un arqueólogo de tu vida, desenterrando pruebas de fortaleza que quizás habías olvidado que tenías. Es exactamente esa imagen. Es un acto deliberado de recolección de pruebas. El texto sugiere que, en los peores momentos, hagas un inventario mental. No de tus fracasos, sino de tus supervivencias. Cada desafío superado, grande o pequeño, es un documento en tu expediente personal que prueba que tienes un historial de salida adelante. Y esto no es para la autocomplacencia, me imagino. Para nada. Es para construir lo que el texto llama dureza mental. ¿Y cómo diferencia el texto esa dureza mental de otras cosas como el talento o la habilidad?
Porque uno puede ser muy talentoso, pero eso no parece ser suficiente para una batalla inesperada. Es una distinción crucial. El texto describe la habilidad o el talento como tu fuerza en condiciones estables. Es tu capacidad para jugar bien cuando conoces las reglas del juego. La dureza mental, en cambio, es la fuerza forjada en la adversidad. Es la capacidad de seguir jugando cuando las reglas cambiaron, el tablero está roto y ni siquiera estás seguro de cuál es el objetivo. Cuando no hay camino. Exacto. El talento te ayuda cuando el camino es claro. La dureza mental es lo que te permite seguir avanzando cuando no hay camino. Y esa dureza se alimenta directamente de la memoria de resiliencia. Es la certeza interna, basada en tu experiencia, de que si sobreviviste a aquello, puedes sobrevivir a esto. Es la habilidad de sobrevivir a tu propia mente cuando te dice que te rindas. Sobrevivir a tu propia mente. ¿Para poder hacer qué, entonces? ¿Cuál es el propósito final de toda esa lucha? Me da la impresión de que el texto no lo ve solo como una vuelta a la normalidad, como si el objetivo fuera regresar al punto de partida antes del terremoto. No, en absoluto. Y aquí es donde la discusión se vuelve casi épica. El objetivo no es la restauración, es la transformación. El texto culmina con una serie de frases que son prácticamente un mantra, una declaración de propósito. Voy a vivir para contar la historia. Esto también pasará. Permaneceré. Vivir para contar la historia. Exacto. No se trata de olvidar la batalla, sino de vivir para convertirte en el narrador de esa historia. Eso implica que la historia misma adquiere un valor, que el sufrimiento se puede convertir en algo más. Claro. Y el mensaje central aquí es que la recompensa de la batalla inesperada no es volver a como eran las cosas. La verdadera recompensa es el cambio profundo en el carácter. Hay una frase en el texto que lo resume de una forma que a mí me parece brillante. La bendición está dentro de la carga. Esa es una frase hermosa, pero también es muy difícil de digerir cuando estás aplastado por el peso de esa carga. ¿Qué tipo de bendición puede encontrarse en tanto dolor? La bendición, según lo plantea el texto, no es algo místico. Es el descubrimiento de esa fuerza invencible de la que hablábamos al principio. Es la perspectiva que ganas. Es la eliminación de miedos triviales. Sí. Cuando has enfrentado una batalla inesperada, los problemas cotidianos que antes te paralizaban de repente parecen manejables. La bendición es la persona en la que te conviertes al cargar ese peso. No es que el peso sea bueno, sino que el acto de cargarlo, de no rendirte, forja algo nuevo y valioso dentro de ti. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un punto en el material que es particularmente provocador. Habla de usar el deseo de demostrar que se equivocaron como combustible. A primera vista, esa idea me genera un poco de ruido. ¿No es una motivación un poco peligrosa? ¿No puede llevarte al rencor? ¿A vivir tu vida en función de otros? Es una objeción muy válida, y el texto parece anticiparla. Le da un giro muy constructivo. No se trata de demostrarle nada a una persona específica que te hizo daño, aunque a veces puede empezar ahí. La interpretación más poderosa, y la que el texto parece favorecer, es mucho más interna. ¿A qué te refieres? Se trata de demostrarle que se equivocaba a la voz dentro de tu propia cabeza, a esa sentencia de muerte que te susurró que no podrías. Se trata de demostrarle que se equivocaban a las circunstancias que parecían insuperables. Es el acto final de reclamar la narrativa. Entonces se conecta directamente con la arquitectura del lenguaje. Demostrar que se equivocaron es la victoria final del manifiesto de vida sobre la sentencia de muerte. Exactamente. Es cerrar el círculo. Empieza siendo una víctima de una historia que te fue impuesta, por la batalla inesperada. Luego, usas la arquitectura del lenguaje y la memoria de resiliencia para luchar por el control de esa narrativa. Y el acto final es convertir esa prueba que te impusieron en un testimonio que tú eliges contar. Ya no eres el personaje que sufre la trama. Te conviertes en el autor que le da sentido a todo lo ocurrido. Esa es la transformación, de la carga a la bendición, de la prueba al testimonio. ¡Qué viaje! Si lo resumimos, es un arco de transformación completo. Comienza con el caos de ser golpeado por algo que no elegiste, esa batalla inesperada.
Luego nos da herramientas para la lucha interna, la importancia crítica de nuestro lenguaje para no ser consumidos, Fundamental. y el poder de nuestra propia historia, nuestra memoria de resiliencia, para recordar de qué estamos hechos. Y al final, nos muestra que la meta no es escapar, sino encontrar un propósito más profundo en la lucha, convirtiendo la carga en el origen de una nueva fortaleza. Es un mapa para navegar territorios inexplorados, sin duda. El material se enfoca de una manera muy intensa en la respuesta individual, en la fortaleza interna para reescribir la propia historia. Sí, es muy personal. Y esto, claro, me deja con una última pregunta para la reflexión. Si esa arquitectura del lenguaje que construimos internamente es tan fundamental para nuestra resiliencia, Si ese manifiesto de vida es tan crucial. exacto, ¿cómo influye el lenguaje de quienes nos rodean? Nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cómo influye en la construcción de ese manifiesto que intentamos edificar en medio de la tormenta? Buena pregunta. ¿Pueden las palabras de otros ser los ladrillos o, por el contrario, el martillo que derriba nuestros muros? Ahí queda la reflexión.